aquí la emisión estelar del Comercio TV con lo más destacado en esta jornada. Es un privilegio trabajar para ustedes. Aquí iniciamos. Ecuador tiene más casos descartados de coronavirus que casos confirmados. Así se aseguró desde el Ministerio de Salud. Además, con corte hasta este viernes, se registran 5.463 fallecidos en el contexto de la emergencia sanitaria. En Ecuador las cifras empiezan a variar de manera positiva según el gobierno. Y es que con corte hasta este viernes existen más casos descartados de coronavirus que casos confirmados, asegura el viceministro de Salud. 29.719 casos y 50.000 casos descartados frente a los 38.571 confirmados. Según la infografía nacional, hasta el momento se registran 3.334 fallecidos por COVID positivo y otros 2.129 fallecidos más probables para coronavirus. Es decir, hasta la fecha existen 5.463 fallecidos en el contexto de la emergencia sanitaria. Existen además 3.850 pacientes recuperados, 4.269 casos con alta hospitalaria y 11.017 pacientes con alta epidemiológica. Lo que nos da un total de 19.000 pacientes que han superado la enfermedad. Solórzano recalcó que las casas de salud en Quito se encuentran casi al límite de su capacidad, esto con respecto a las camas de cuidados intensivos, debido a que la ciudadanía empezó a relajar las medidas de confinamiento a inicios de mes. Recuerden del 4 de mayo, ahora estamos viendo que las personas ya se han enfermado. Que se está haciendo todos los esfuerzos necesarios por parte del Ministerio de Salud Pública, supo decir el viceministro, además de que se está ampliando las unidades de cuidados intensivos. El lunes esperamos tener 37 camas más de unidades de cuidados intensivos, 24, como les dije, en el Hospital Enrique Garcés y 13 en el Hospital Pablo Arturo de Suárez. Este fin de semana también entra en funcionamiento el hospital móvil en el Hospital Pablo Arturo Suárez, con una capacidad de 30 camas de cuidados intensivos. Informó Marilyn Jaramillo. Un barco de bandera ecuatoriana y que se dedicaba a labores de pesca se encuentra en la República Polinesia Francesa, con toda su tripulación contagiada de coronavirus. Autoridades ecuatorianas aseguran que se está trabajando en ayuda correspondiente. La noticia genera preocupación, y es que un barco atunero ecuatoriano navega el Pacífico Sur con toda su tripulación contagiada de coronavirus. Al parecer, la embarcación salió de Manta a finales de abril y cuyo recorrido los llevó a Oceanía. En un comunicado difundido por la República Polinesia Francesa, se aseguró que de las 30 pruebas, 29 son positivas para COVID-19. Además, se señala que uno de los marineros presentaba un estado de salud que comprometió el pronóstico vital, por lo que fue trasladado a un hospital. El barco, según informan, está actualmente estacionado frente a Nukujiva. Los marineros y su capitán no han estado en contacto con la población local, por lo que se tomaron todas las precauciones para garantizar la seguridad sanitaria de la isla y de sus habitantes. Buscamos mayor información con las autoridades ecuatorianas. Sin embargo, nos supieron indicar que la Embajada de Ecuador en Francia y la misión recurrente para las Islas Polinesias ha sido notificada de este caso y se encuentran realizando las gestiones para apoyar a los nacionales que se encuentran a miles de kilómetros de Ecuador. Informó Marilyn Jaramillo. A lo largo de la emergencia sanitaria existen miles de personas sancionadas por intentar evadir las restricciones impuestas por el gobierno central. Casi 80.000 ciudadanos han sido sancionados por infringir el toque de queda. Los datos de la Policía Nacional precisamente muestran que a la fecha 77.953 personas han violado el toque de queda en primera instancia. De forma reincidente se colocan 6.484. La primera infracción lleva una multa pecuniaria de $100, la segunda infracción lleva una multa de $400 y por tercera ocasión ya se procederá a la detención como ya se lo ha hecho. De otra parte, a nivel nacional, 23.818 conductores de automotores y 19.058 de motocicletas se encuentran sancionados a corte 29 de mayo. Solo en Pichincha se han emitido 15.313 citaciones. En estas citaciones está el mal uso del salvoconducto, está las sanciones de radares, de cámaras que están en los semáforos y sanciones que se hacen en vía que hacen los agentes metropolitanos. Datos que a decir de las autoridades se muestran alarmantes, pues las denuncias por el incumplimiento de las restricciones en la pandemia resumen la indisciplina social.
En esto, el ECU 911 manifiesta que los números son altos. De momento hemos recibido nosotros 30.986 alertas por aglomeraciones, un promedio de 419. Las principales provincias que han incumplido esto son Guayas, Pichincha y Manabí. En el mismo sentido, alertas por incumplimiento del toque de queda sobrepasan a este día las 88.000, siendo las provincias con más complicaciones Esmeraldas, Manabí, Guayas y Pichincha, informó Javier Rosero. Cambiamos de tema. Al menos 132.125 contratos individuales han finalizado durante la emergencia sanitaria en el país. Expertos recomiendan a los empleados y empresas buscar acuerdos que eviten incrementar este número de despidos en el Ecuador. En Ecuador, el Código del Trabajo, en el artículo 169, establece las formas para terminar la relación de dependencia entre el empleado y la empresa. Y dentro de este artículo, el numeral 6 detalla las causas de fuerza mayor en las cuales las compañías se pueden declarar en quiebra o falta de liquidez. Una de estas causas es por una pandemia. Sin embargo, expertos en derecho laboral mencionaron que existen diversas denuncias de varios gremios de trabajadores en las que se estaría separando a los empleados de manera ilegal. Colegios, por ejemplo, que terminaron relaciones laborales con sus trabajadores, con los profesores, pero siguen laborando. Es totalmente ilegal, ilegítimo. Florícolas que terminaron, pero que siguen laborando. Hay muchas empresas que en este momento no están trabajando y esto sí lo sabemos. Pero eso no da derecho a terminar la relación laboral si no entramos en un proceso de quiebra. La alternativa en estos casos sería poner una denuncia en el Ministerio de Trabajo a través de su sitio web www.trabajo.gov.es. Pero en caso de que vemos que existen despidos intempestivos, el Ministerio de Trabajo no es el ente competente para obligar a través de la coacción a cumplir una indemnización. La multa, ojo, la multa va al ministerio, no va al trabajador. La recomendación es efectuar un reclamo laboral formal, tomando en cuenta que este reclamo se lo debe hacer ante un juez. Solamente un juez de trabajo, un juez de lo laboral, puede a través de una sentencia obligar al empresario, a la empresa, a pagar una indemnización. Siempre y cuando no se hayan encontrado alternativas de diálogo que eviten que el trabajador sea despedido. Se puede reducir la jornada laboral hasta un máximo de 20 horas a la semana. El Ministerio de Trabajo establece cuáles son los derechos del empleado en el caso de ser despedido intempestivamente. Tiene derecho al pago de una indemnización que va de 3 meses hasta 25 meses, al igual que tiene que pagársele el 25% de la remuneración por cada año de servicio sin límite de tiempo de trabajo. Informó Sofía Vintimilla. La Corte Constitucional culminó la recopilación de documentación y la toma de versiones de los representantes de las universidades públicas y del Gobierno Nacional. Esto para emitir un dictamen definitivo sobre el recorte presupuestario para 32 universidades del país. Entre martes y miércoles ya se podría conocer si la Corte Constitucional declara la inconstitucionalidad del recorte a las universidades públicas, cofinanciadas y escuelas politécnicas del país, tal como lo ha propuesto el Gobierno Nacional. La semana culminó con la entrega de prueba documental de los demandantes y del Ejecutivo. Estamos esperando, confiados de que pueda ser a favor de la universidad pública, que sea a favor del país. Son alrededor de $100 millones los que se recortarían a 32 centros de educación superior. Los estudiantes universitarios, al contrario, creen que necesitarán mayor inversión por la emergencia sanitaria del COVID-19. Nosotros incluso como federación hicimos encuestas y más del 40% de estudiantes tenían dificultades para el acceso a la modalidad en línea. Ya sea porque no tenían herramientas tecnológicas, ya sea porque en algunos casos no tenían ni acceso a Internet, y desde esa perspectiva es necesario incluso el mismo presupuesto, hasta más, para que se puedan dar becas económicas, ayudas económicas. La Asociación de Profesores Universitarios y Politécnicos del Ecuador reconoce que en algunos casos tuvieron que devolver presupuesto, pero se aduce
que es por el modelo de contratación pública que no agilita los procesos. Y en el 2018 la Asamblea Nacional efectuó modificaciones con un régimen especial para las universidades, lo que no ha sido acatado, a lo que se suma otro elemento. El gobierno, una vez que se aprueba el presupuesto en enero del año, recién permite la utilización de los recursos más o menos en abril o mayo, y luego está recortando la utilización del presupuesto en octubre o noviembre. Es decir, da un periodo muy corto para poder hacer el gasto. Parte del presupuesto para las universidades lo contempla el 11% del impuesto a la renta y el 10% del impuesto al valor agregado IVA. El régimen ha sostenido que por la crisis económica existirá una menor recaudación y por ende menos recursos para la educación superior. La Corte Constitucional tiene la última palabra, informó Héctor Romero. Un acuerdo ministerial que se enmarca en disposiciones de las Naciones Unidas autoriza a los miembros de las Fuerzas Armadas a hacer uso progresivo de la fuerza. Estas regularizan las operaciones militares ante situaciones de amenaza. Que los hechos violentos de octubre pasado no pueden volver a la historia, los manifestantes secuestraron a miembros de las Fuerzas Armadas poniendo en riesgo su integridad. Y no fue todo, también intentaron ingresar a cuarteles militares. Y antes que los hechos como los descritos se repitan, miembros de las Fuerzas Armadas podrán hacer uso progresivo de la fuerza. Así lo indicó en una entrevista radial el ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín. En un estado de excepción, cuando haya necesidad de apoyar a la Policía Nacional, debe observar normas de comportamiento, se conocen como las OROE, y esto no estaba en detalle específico para el cumplimiento de situaciones en las que se presente la agresividad o la violencia en el ambiente social. El reglamento para el uso progresivo de la fuerza ya fue enviado al registro oficial y que se enmarca en disposiciones de las Naciones Unidas. Con la finalidad, en primer lugar, de apoyar a la policía para restablecer el orden social, el orden constitucional, la paz social. Que la libertad de movilización y protesta está garantizada, pero sin alterar el orden democrático y tampoco poniendo en riesgo la integridad de las personas. Para que sepa cuándo, cómo y en qué condiciones hacer uso de las armas que tiene, que son esencialmente no letales. Cuando se trata de fuerza ejercida por elementos militares sobre todo, hay que tener un poquito de cuidado porque, claro, una persona sola ejerce cierto tipo de fuerza y una persona en colectivo, un colectivo de militares puede ejercer otro tipo de, otra magnitud de fuerza de represión. Para el jurista Ramiro García, reglamentar el uso de la fuerza en personal militar trae ciertos peligros que pueden terminar en violación a los derechos humanos. Este tipo de norma normalmente puede conllevar una especie de permisos de fuerza excesiva. Tenemos que regirnos a los instrumentos internacionales de derechos humanos, de la Cruz Roja Internacional. Lo que se ha hecho por parte del Ministerio de Defensa es una actualización de lo que ya estuvo establecido en Fuerzas Armadas. No es nuevo, no es creación, no es a partir de octubre que hemos hecho. La disposición entrará en vigencia una vez publicada en el registro oficial. En Quito informó Iván Casamen. Y en lo más destacado del acontecer internacional, atención, las protestas y el caos generados por el asesinato de George Floyd a manos de la policía de los Estados Unidos derivó en la detención de un uniformado que participó en el hecho. El gendarme apresado sería quien asfixió al hombre afroamericano con su rodilla. Son las impactantes imágenes de Minneapolis que nuevamente volvió a arder en llamas. Esta vez se registraron enfrentamientos, saqueos e incendios en distintos puntos de la ciudad. Incluso destruyeron otra comisaría. La incendiaron mientras lanzaban piedras. Toda la policía parecía haber abandonado el edificio. Y es que así se manifiestan una vez más por la muerte de George Floyd, el afroamericano de 46 años que murió el lunes luego de que un policía le oprimiera el cuello con la rodilla durante varios minutos, mientras él suplicaba que lo dejen respirar.
Estas protestas forman parte del estado de Kentucky. Se une a la ola de reclamos en todo el país contra el abuso policial del que son víctimas los afroamericanos. Esta vez porque una mujer negra fue asesinada a tiros por la policía en su casa hace varias semanas durante un operativo de narcotráfico. Poco después confirmaron que se trató de un error policial. En medio del caos se produjo un tiroteo. Como resultado, al menos 7 personas recibieron disparos y uno se encuentra en estado de gravedad. Incluso en los enfrentamientos, la policía estatal arrestó a un reportero que informaba en directo por televisión sobre las protestas de Minneapolis. En un inicio le habían advertido que se retire, pero poco después fue llevado por la policía. Horas más tarde, y por orden del gobernador de Minnesota, fue liberado. Casos similares también se provocaron en otros estados como Ohio. El presidente de Estados Unidos llevó a cabo una conferencia en la Casa Blanca y se pronunció por todo el caos. Expresamos nuestra simpatía con la familia de George Floyd. Un evento terrible, terrible lo que pasó. Es una situación local, pero lo estamos convirtiendo en un problema federal. Nunca debió pasar. Estamos determinados que se haga justicia. Pero horas antes, el mandatario estadounidense publicó en su cuenta de Twitter un mensaje. Estos matones están deshonrando la memoria de George Floyd, y no permitiré que esto suceda. Acabo de hablar con el gobernador Tim Walz y le he dicho que el ejército está a su total disposición. Cualquier dificultad asumiremos el control, pero cuando empiezan los saqueos, empiezan los disparos. Gracias. Mensaje que al instante fue oculto por la misma plataforma de Twitter, pues consideraron que enaltecía la violencia. Para hoy se sabe que Derek Chauvin, el policía que presionó con la rodilla el cuello de George Floyd, fue detenido 4 días después del hecho y ahora es acusado formalmente de asesinato en 3er grado y homicidio involuntario, informó Ismenia Solórzano. La muerte del afroamericano George Floyd a manos de los policías estadounidenses es solo una muestra de los altos índices de violencia y abuso de poder que se cometen en contra de esta comunidad en el país norteamericano, según datos publicados y recopilados por la CIDH en ese país. Cada año, en promedio, la policía asesina a 1.000 personas y hiere a más de 50.000. Así como el caso de Floyd en Minneapolis, otras acciones han evidenciado la vehemente agresión que la autoridad imparte sobre la comunidad afroamericana en Estados Unidos. No muy lejos, en enero de 2020, en Connecticut, un joven de 19 años que padecía esquizofrenia fue baleado cuando no quiso salir del auto. El gendarme le dice: suelte el arma, mas para cuando pronunció la orden, el muchacho ya no pertenecía a este mundo. En un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicado en 2018, se hace mención a que, según información pública de Estados Unidos, la policía asesina aproximadamente a 1.000 personas y hiere a más de 50.000 cada año en promedio. La situación de los afroamericanos, indica el informe, es alarmante. Por ejemplo, cuando las estadísticas de la sociedad civil indican que en 2015, más del 34% de los civiles desarmados asesinados por agentes de policía eran negros. Otras investigaciones refieren que los hombres negros tienen casi 3 veces más posibilidades de ser asesinados por la fuerza policial, y los hombres hispanos tienen casi el doble en comparación con los hombres blancos. Situaciones que en ese país son acusadas de racistas y que tienen secuelas cada año desde hace mucho tiempo. ¿Quién no recuerda, por ejemplo, el video viral de la prometida de Philando Castile, hombre de 32 años que en 2016 fue abatido en Minnesota por un agente? La CIDH además indica que, si bien se dispone de poca información sistemática sobre el alcance de esta situación, el uso excesivo de la fuerza policial contra los afroamericanos es un problema de larga data en los Estados Unidos. En el periodo anterior a la guerra, las patrullas de esclavos tenían el poder de ejercer violencia física contra individuos negros sospechosos de ser esclavos fugitivos. En tiempos más recientes, las imágenes y transmisiones televisivas de policías golpeando a manifestantes negros con porras ayudaron a impulsar a la opinión pública a favor del movimiento por los derechos civiles durante la década de 1960. Y para nuestros días, la CIDH toma nota de información que indica que una de las más importantes razones de la visibilidad pública y notoriedad del problema de la violencia policial en la actualidad es la disponibilidad y uso generalizado de las cámaras de teléfonos celulares y cámaras policiales corporales para registrar los incidentes, así como la existencia de por lo menos algunas estadísticas sobre la prevalencia de la problemática. Informó Javier Rosero.
Momento de nuestra primera pausa aquí en Emisión Estelar del Comercio TV. Más adelante, TVC Te Quiere a Salvo realizó un homenaje especial por el Día del Niño, llegando con sus donaciones, además del entretenimiento para los niños de las familias vulnerables. Imágenes lindas que tendremos en este reportaje para ustedes, amigos televidentes. Mil gracias por esos aportes. Ya volvemos. Salvo ha querido realizar un homenaje a los más pequeños del hogar. Con música, payasos y golosinas llevamos un momento de recreación a más de 100 menores. Con payasitos, globos, pasteles, golosinas y más, TVC Te Quiere a Salvo sorprendió a los moradores del barrio La Tolita en el sector de Guápulo. Y es que no quisimos dejar pasar una de las fechas más especiales del año, el Día del Niño. Está muy bonito y gracias para un día especial para los niños. Gracias que han venido a festejar a nuestros niños. Y les agradecemos mucho por la ayuda que nos han venido a dar. Porque los más pequeñitos se lo merecen, porque son los que menos comprenden de lo que ocurre en esta emergencia sanitaria, pues un día solo dejaron de ir a la escuela, de ver a sus maestros y compañeros, jugar tomados de las manos y llenarse de abrazos para acoplarse a una nueva forma de teleeducación. Los niños también ya están estresados por tanto encierro, no están acostumbrados a esto. Muy agradecidos igual para que los niños se distraigan, siquiera para distraernos un poco y que nuestros niños se distraigan. Pese a todo, saben que tienen que cuidarse, mantener la distancia, lavarse sus manitos constantemente y usar la mascarilla, tal y como lo demostraron en este su homenaje. Es un día muy especial para ellos y muchas gracias, agradecerles de todo corazón y como dices, un granito de mostaza. Me siento muy feliz, en nombre de todo el barrio les doy un Dios le pague. Y así llevamos un momento de alegría y felicidad en tiempos de incertidumbre. Todo esto gracias a ustedes, amigos televidentes, y a la empresa privada. Que gracias a ellos y a sus detalles podemos hacer unos kits infantil y entregar a nuestros niños por su día del niño, un día especial en el cual ellos se merecen lo mejor del mundo porque son la alegría de la vida de cada uno de sus padres, su familia. Si usted también quiere ser parte de TVC Te Quiere a Salvo con sus donaciones, sobre todo de alimentos no perecibles, que es lo que más se necesita, puede comunicarse al número 0999 71 30 78 o hacer un aporte económico a la cuenta corriente del Banco del Pichincha de Fundación Jonathan 3267 96 82-04 con el RUC 1792 00 55 74 001. En Quito informó Adriana Rojas. Y como TVC estamos contentos de ver sonreír a esos ángeles en medio de esta crisis. Más corazones solidarios se suman a nuestra campaña TVC Te Quiere a Salvo. Esta vez la Universidad Internacional de La Rioja en el Ecuador donó 500 kits de alimentos. Varias familias vulnerables de igual manera fueron beneficiadas de una empresa privada que aportó con 2.000 litros de leche. No solo las familias y la empresa privada se han sumado a TVC Te Quiere a Salvo. La academia también se ha visto conmovida y motivada por el arduo trabajo que se ha venido realizando con la entrega de kits de alimentos a más de 5.000 familias vulnerables en esta emergencia sanitaria. Hoy una universidad internacional con sede en España, que cuenta con 8.000 estudiantes en Ecuador, pone su granito de arena con 500 raciones de alimentos. Hay un dicho en España que es de bien nacido ser agradecidos, y creo que allí en Ecuador también. Y en este sentido la universidad, en estos momentos tan duros de pandemia a nivel internacional y que están sufriendo tanto España como Ecuador de manera muy especial, la universidad ha querido ayudar en distintas líneas al país en la medida de sus posibilidades. Una de ellas ha sido la entrega de estos kits. Una buena noticia que se completó con la donación de leche por parte de otra empresa privada que también
puso su mano solidaria en esta campaña. Para la campaña nosotros estamos proveyendo 2.000 unidades de nuestras leches. Sabemos que esta es una causa muy noble de apoyo a familias en una situación muy crítica y vulnerable. Completamente armados con estas donaciones, partimos hasta el barrio Bella María al oriente de Quito. Allí los moradores ansiosos nos esperaban con la respectiva distancia y las medidas de bioseguridad. Estamos agradecidos porque se han acordado de nosotros, porque nadie se acuerda de este barrio. Aquí no tenemos ni luz ni agua, gracias al barrio de al lado que nos regalaron. Sí, señorita, yo le pague, yo le agradezco aquí al barrio y a todos de este canal. Que Dios le pague, que Dios les dé más. Y agradecida a la Fundación Jonathan, al canal TVC y agradecida de todo corazón que Dios nos cuide a todos. Agradeciendo a Fundación Jonathan y a TVC, muchas gracias por acordarse. Y es que cada familia tiene una historia dura por la cual atraviesa en esta pandemia, pues son tiempos difíciles, pero la esperanza es lo último que se pierde. Sin la tienda también fío, ya no quiero fiarse para poder comer. Ya no quiero fiar en la tienda también, y no tengo de dónde pagar, porque no puedo salir a juntar botellitas. Es lo que nos motiva para llegar a más familias necesitadas en esta emergencia. Por ello, también partimos al barrio El Guabo. Primera vez que vine aquí, por eso no conocen el barrio nada. Agradecida, bien agradecida. Sí, bien feliz y agradecida por todo esto que han venido a ayudarnos. Contenta, ¿no?, que se hayan acordado de este barrio. Si usted también quiere ser parte de TVC Te Quiere a Salvo con sus donaciones, sobre todo de alimentos no perecibles, que es lo que más se necesita, puede comunicarse al número 0999 71 30 78 o hacer un aporte económico a la cuenta corriente del Banco del Pichincha de Fundación Jonathan 3267 96 82-04 con el RUC 1792 00 55 74 001. Con cámaras de Omar Flores, en Quito informó Adriana Rojas. Y esto lo podemos lograr, amigos televidentes, gracias a esas donaciones de la empresa privada. Cada vez son más, muchísimas gracias. Pero existen familias vulnerables que están esperando. Hemos llegado ya a cerca de 5.000 beneficiarios. Pero si quiere usted también aportar a esa campaña, TVC Te Quiere a Salvo, y sabemos que tiene ese corazón solidario como el de todos los ecuatorianos, les dejamos nuevamente el número telefónico de la Fundación Jonathan para que ustedes puedan comunicarse directamente. Es el 099-971-3078. Mil gracias. Más adelante. De regreso, como lo anunciamos, 2 personas fallecidas y 5 heridas. Es el resultado del colapso de una vivienda ubicada en San Roque, en el centro de Quito. Las labores del Cuerpo de Bomberos se extendieron por más de 10 horas para poder rescatar los cuerpos sin vida de entre los escombros. Más de 50 efectivos del Cuerpo de Bomberos trabajaron toda la madrugada en diferentes turnos con el único objetivo de rescatar a 7 personas que quedaron atrapadas entre los escombros tras el colapso de una vivienda ubicada en San Roque, centro de Quito. Se retiran los escombros y se evacúa a las 2 personas con politraumatismos, una persona con una fractura en miembro superior derecho. Fueron trasladadas, atendidas por el personal de paramédicos del Cuerpo de Bomberos. En total, 5 personas resultaron heridas y otras 2 fallecieron. Una joven de 16 años y un adulto mayor, cuyo cuerpo pudo ser extraído horas más tarde por la inestabilidad del terreno. Y se demoraron los trabajos por el riesgo que existía en el lugar
de que colapse y afecte al personal de rescatistas en el interior. La vivienda quedó totalmente destruida. La remoción de escombros y las pesadas vigas para dejar el espacio seguro fue una tarea difícil. Los vecinos se encontraban preocupados por lo sucedido. Ellos dieron aviso a las autoridades. Nosotros nos llevamos un gran susto también porque vivimos al lado. El techo se cayó encima de las 4 personas que han estado ahí. Se presume que la vivienda de construcción mixta colapsó por la falta de mantenimiento ya que se encontraba abandonada. Sí, efectivamente esta casa, según informaron, es una casa abandonada donde personas del sector ingresaban a pasar y lamentablemente sucedió esta desgracia. Las mascotas de las personas que habitaban en la vivienda también fueron rescatadas. Incluso un cachorro fue adoptado por parte de la Asociación de Ganaderos, quienes llegaron al sitio con ayuda. Estábamos buscando perritos para adoptar y qué mejor este perrito que le vimos ahí, que se lo ve tan precioso. Oh. El lugar fue cercado por las autoridades municipales mientras continúan las investigaciones. Informó Priscila Cadena. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, advirtió que durante los próximos 6 meses se podría aumentar en un 50% el índice de mortalidad infantil debido a los efectos colaterales en la salud y alimentación que deja la pandemia del COVID-19. Mediante un comunicado, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, puso sobre aviso que en el Ecuador las cifras de muerte infantil podrían aumentar a más del 50% a causa de la presión generada por el COVID-19. Según la organización, al menos 6 niños podrían morir por día en los próximos 6 meses. Esta estimación se realizó tras el informe publicado por la escuela Johns Hopkins de la revista académica The Lancet Global Health, revelando que el impacto del COVID-19 en el Ecuador podría duplicar las muertes maternas y en un 50% la mortalidad infantil. Fernando Aguinaga, presidente de la Sociedad Ecuatoriana Médica de Pediatría del Ecuador, nos cuenta las causas actuales que enfrenta la niñez en el país. La situación de los niños es muy preocupante, dado que los niños las madres tienen poco acceso a los hospitales por lo que está pasando, por una sobrecarga de trabajo de los médicos y el poco acceso para tener atención de primera calidad a los recién nacidos. Las madres son dadas de alta rápidamente de las maternidades para evitar contagios y estos niños tienen poco seguimiento, lo cual puede poner en riesgo y aumentar la mortalidad neonatal. El experto señala que es fundamental asegurar la salud materno-infantil para garantizar la vacunación, atención humanizada del parto, controles pre- y postnatales, mismos servicios de salud que se han visto afectados en la emergencia sanitaria. Muy pocos niños se vacunen en los últimos meses y haciendo que enfermedades como el sarampión, como la influenza, como la tosferina, que estén repuntando en América Latina. A esto se suma la crisis alimentaria que enfrentan las familias vulnerables, muchas de las cuales no tendrían acceso a programas de protección social que garanticen el derecho a la alimentación. Lactancia materna, adecuada nutrición y ayudarles a los niños a que reciban por lo menos una comida diaria, lo que va a evitar la desnutrición. Representantes de la UNICEF instan a las autoridades a tomar control sobre esta problemática de salud que podría generar un aumento acelerado en el sistema materno-infantil. Con la realización de Catherine Aguirre, informó Edison Saavedra. En otro ámbito, la pandemia mundial por el COVID-19 aceleró la evolución de la forma de hacer negocios en Ecuador, avanzando el proceso hacia el comercio en línea. En la siguiente nota les contamos qué pasos debe seguir si usted desea empezar un emprendimiento o migrar su negocio hacia el Internet. Si le asusta la idea de emprender en la red, pues despreocúpese, porque este ahora es el espacio que reina para hacer negocios de todo tipo. Y la forma de empezar no es difícil. Primero deberá tener clara la idea de qué es lo que desea emprender o posicionar en las redes. Con esto en mente y un poco de creatividad, el siguiente paso es determinar cuál será la plataforma en la que empezará. Por ejemplo, si tenemos una panadería, si queremos mostrar en una panadería, vamos a una red que sea mucho más visual, por ejemplo, Facebook e Instagram, en donde podemos subir fotografías y mostrar realmente cómo son los productos que queremos vender. Siempre suelo recomendar que se maneje más de una red. Pueden ser 2, creo que 2 es lo ideal, si no tienes a alguien que te gestione el contenido. La recomendación es que al crear una cuenta en cualquier red social, lo haga con un perfil comercial, pues este le permitirá tener estadísticas del alcance de sus publicaciones. Porque ahí ya identificas gustos
ya identificas intereses, ya identificas más o menos el perfil de cada usuario y saber a partir de eso cómo mejorar tu nivel de ventas y también cómo acaparar a más personas de ese sector demográfico, etcétera. Si aún no tiene el logo de su negocio o necesita un arte, podrá crearlo en varias páginas web de forma gratuita o si no, en estas mismas redes sociales existen oferta de diseños a muy buenos precios. Hay una herramienta que se llama Canva que nos permite realizar posts gratuitos con imágenes. Solo tenemos que poner la información de nuestro negocio, incluso nuestro logotipo. Por ejemplo, esta es una herramienta muy útil que nos sirve en caso de personas que no tengan mucho presupuesto. Recuerde que el objetivo de las redes sociales es la cercanía e interacción que se crea entre las personas a pesar de las circunstancias, y esto también se debe reflejar en el giro de negocios. Sí es importante que los emprendedores sepan cómo es la conversación digital, desde cómo crear bien una página, ponerle información detallada, horas de atención, precios, cómo contactarles, estar siempre disponibles para ofrecer una respuesta en cualquiera sea la red que se va a ocupar. Finalmente, al escoger un método de pago, hoy por hoy, lo recomendable son las transacciones electrónicas. Si somos nuevos en esta red social, no podemos tratar de experimentar con una semana de publicaciones y esperar que lleguen las ventas por miles, sino que es una cosa de constancia, mantener las publicaciones constancia, porque así vamos a posicionar nuestra página web. Lo importante son las posibilidades que puede ofrecer a sus clientes. Para expandir su alcance, la misma red le ofrece la posibilidad de pautar con una mínima inversión. Si desea obtener más información sobre cómo incursionar en el e-commerce, puede hacerlo con cursos gratuitos en las mismas plataformas digitales, aunque si desea ampliar su impacto, también existen profesionales que lo acompañarán en el proceso, informó Carolina Basante. Las terminales terrestres interprovinciales de Quito reanudaron entrega de encomiendas en un 30% de acuerdo al semáforo amarillo. 19 operadoras de transporte retoman este servicio con protocolos de bioseguridad. En el primer día que inició la atención en el servicio de encomiendas se registró poca afluencia de personas. En la terminal terrestre de Quitumbe, al sur de Quito, los usuarios pasan por un proceso de desinfección para ingresar a los andenes de las cooperativas del servicio de transporte. Tenemos el control de la temperatura también a través de un termómetro digital, el asunto de la fumigación de los paquetes, de las encomiendas. Se ha instalado lavamanos en sitios estratégicos. El servicio de encomiendas está autorizado para su funcionamiento en un 30%, de acuerdo al semáforo amarillo. Sin embargo, se mantiene la prohibición de movilización de pasajeros en transporte interprovincial. Las encomiendas viajan a través de camiones que son calificados, como lo explicaba, con un salvoconducto que lo regula la agencia postal. Los operadores dicen que hay mercadería represada. Antes de la emergencia, en un día normal se entregaba 200 encomiendas. Ahora esperan llegar a 100 de manera paulatina en la nueva normalidad. Esperamos volver a la normalidad. Que todos los usuarios tengan sus encomiendas del destino que necesitan y el horario que se necesita la entrega. Los primeros usuarios que se acercaron a la terminal son comerciantes que esperaron por casi 2 meses recibir mercadería. Hemos dejado de vender, de atender a los clientes que tenemos acá en Quito. Ha tocado esperar como para empezar nuevamente a retomar el trabajo. Otros usuarios enviaron repuestos para vehículos, alimentos de primera necesidad, ropa y otros artículos para sus familiares en diferentes ciudades. Es un gran alivio porque nos permite movilizarnos más rápido nuestros paquetes. Retoman el servicio de encomiendas 9 operadoras en la terminal terrestre de Quitumbe, 7 en la terminal de Carcelén y 3 en la terminal La Ofelia, que fueron calificadas por la Agencia de Regulación y Control Postal. Informó Priscila Cadena. El Ministerio de Finanzas liquidó en abril de este año 2 operaciones de deuda que se contrataron en el 2018 por un valor de 1.000 millones, aunque según aseguran no se pagó todo ese monto. Recursos que según sostienen habría sido descontado con anterioridad. Analistas económicos indican que este pago es favorable para la economía del país. En 2018, Ecuador adquirió préstamos por las firmas de Wall Street, incluidos Goldman Sachs y Credit Suisse Group, dejando como prendas bonos. Pero por las contracciones económicas su precio bajó y decidieron entonces liquidar las operaciones. Un artículo publicado por el portal Bloomberg señala que Ecuador pagó los préstamos de manera anticipada. En que en este caso Goldman Sachs y Credit Suisse le prestaron al Ecuador $1.000 millones
en un momento distinto al actual. Si usted tenía que dar 100 y bajó el precio, ahora tenía que dar 110 para que se mantenga la misma garantía. Por esa razón es que se paga antes del vencimiento y se liquida la operación. En el mismo documento se señala que Ecuador habría pagado 1.000 millones por concepto de deuda externa a Credit Suisse y Goldman Sachs en abril, justo cuando el país atravesaba la emergencia sanitaria. De inmediato, el Ministerio de Finanzas, a través de un comunicado, aseguró que este desembolso de dinero sirvió para liquidar 2 operaciones de repo, es decir, operaciones por pacto de recompra, que se contrataron en agosto y octubre del 2018, por el equivalente de 1.000 millones. Pero además, la cartera de Estado sostiene que si bien esas operaciones se cancelaron en abril de este año, los recursos para su liquidación habrían sido descontados con anterioridad, desde noviembre del 2019. Pues Ecuador, según señalan, habría pagado únicamente 35.9 millones de dólares para completar la liquidación. Cancelación que habría servido para que Ecuador pueda recuperar los bonos 2022, 2023 y 2026 por un valor aproximado de 2.410 millones de dólares. Para el economista Mauricio Pozo, la liquidación de estas 2 operaciones es favorable para la economía del país. Dice, hay la cancelación de operaciones y por lo tanto se recuperan los bonos. Si usted no cancela, no puede recuperar los bonos. Puesto que así Ecuador podrá acceder a otros créditos. Si yo estoy buscando una reestructura de 20.000 millones de deuda y para ello tengo que pagar 300 millones por aquí y anticipar una liquidación de otras operaciones que representan 1.000 millones, obviamente tengo que hacerlo porque lo que está en discusión es una cifra mucho más grande. Informó Marilyn Jaramillo.